Lucio Aneo Séneca. Diálogos sobre la tranquilidad del espíritu. Sereno, examinándome, se me hacían evidentes en mí algunos defectos, Séneca, puestos al descubierto, que podría tocar con la mano, otros más velados, y en un recoveco, otros no permanentes, sino tales que se presentan con intervalos, que yo llamaría sin duda los más molestos, como enemigos caprichosos, que según las circunstancias nos asaltan, por cuya causa no es posible ninguno de ambos extremos, ni estar preparado, como en guerra, ni despreocupado, como en paz. Sin embargo, el rasgo que principalmente descubro en mí, ¿por qué razón, pues, no voy a confesarte la verdad como a un médico? Es el de no haberme liberado en conciencia de las cosas que temía y odiaba, ni haberme sometido de las cosas que temía y haberme sometido nuevo a ellas. Me encuentro en un estado, aunque no pésimo, sí quejumbroso y malhumorado al máximo. Ni estoy enfermo ni estoy sano. No hace falta que digas que los inicios de todas las virtudes son endebles, que con el tiempo les llega el endurecimiento y la fortaleza. No ignoro tampoco que las cosas que se afanan por las apariencias, la dignidad, digo, y la fama de elocuencia, y todo lo que se somete al escrutinio ajeno, toma cuerpo con el paso del tiempo, tanto las que proporcionan la verdadera valía, como las que para agradar se aplican algún afeite, esperan años hasta que poco a poco su transcurso les va sacando el color. Pero yo temo que el hábito, que confiere consistencia a las cosas, hunda más profundamente en mí este defecto. El trato prolongado infunde apego tanto a lo malo como a lo bueno. ¿Cómo es esta inestabilidad de mi espíritu indeciso entre lo uno y lo otro, y que no se inclina animosamente a lo correcto ni a lo perverso? No puedo mostrártelo tanto de una vez como por partes. Diré qué me sucede. Tú, ¿qué me sucede? Tú, encontrarás un nombre a la enfermedad. Me posee un amor exagerado a la austeridad, lo confieso. Me gusta no una habitación arreglada para la ostentación, no un vestido sacado de una arqueta, no uno comprimido con pesas y mil ingenios que lo obligan a brillar, sino uno casero y barato, que no haya que conservar y coger con cuidado. Me gusta una comida que ni la preparen ni la contemplen montones de esclavos, no encargada muchos días antes, ni servida por manos de muchos, sino económica y sencilla, sin tener nada de rebuscado ni de costoso, que no va a faltar en ninguna parte, ni pesada para la bolsa, ni para el cuerpo, que no vaya a salir por donde ha entrado. Me gusta un sirviente desaliñado y un tosco esclavo, nacido en casa, la plata maciza de mi rústico padre sin nombre alguno de artesano, y no una mesa atractiva por la variedad de sus pintas, ni conocida en la ciudad por la larga serie de sus elegantes dueños, sino puesta para usarla, que ni distraiga por el placer los ojos de ningún comensal, ni los encienda por la envidia. Cuando ya con esto estoy satisfecho, encandila mi ánimo la aparatosidad de alguna escuela de esclavos, los siervos vestidos y engalanados de oro, con más esmero que en un desfile, y una tropa de esclavos espléndidos, hasta incluso una casa en la que se pisan valiosos pavimentos, y, con las riquezas desparramadas por todos los rincones, los techos mismos resplandecientes, y la gente, compañera y pretendiente de los patrimonios que se pierden. ¿A qué hablar de las aguas transparentes hasta el fondo y que fluyen alrededor de los banquetes? ¿A qué de los festines dignos de ese escenario? Me rodea, cuando vengo de una larga estancia en la sobriedad, con gran esplendor el lujo, y por todas partes resuena. Mi vista titubea un poco, ante él alzo mi ánimo más fácilmente que mis ojos. Así pues, me retiro, no más corrompido, sino más triste,
y no ando tan altanero entre aquellas baratijas mías, y se insinúa un mordisco sigiloso y la duda de si es mejor aquello. Nada de esto me cambia, nada, sin embargo, deja de impresionarme. Me parece correcto seguir los mandatos de mis maestros y lanzarme a la política de lleno. Me parece correcto asumir cargos y haces, no seducido, desde luego, por la púrpura o las varas, sino para ser más eficaz y más útil a los amigos y parientes, y a todos los ciudadanos, a todos los mortales, en fin. Sigo resueltamente a Zenón, a Cleantes, a Crisipo, de los que ninguno, sin embargo, intervino en la política, y ninguno dejó de orientar hacia ella. Cuando algo golpea mi ánimo, poco habituado a verse zarandeado, cuando me sobreviene algo, o bien indigno, tal como hay innumerables en la vida de un hombre, o bien que transcurre con poca facilidad, o bien cuestiones no de gran importancia han exigido mucho de mi tiempo. Regreso a mi ocio, y del mismo modo que también en los rebaños cansados, mi paso hacia mi casa es más ligero. Me gusta encerrar mi vida entre paredes, que nadie me robe ningún día, pues no me va a devolver nada que merezca tanto gasto, que mi espíritu se sustente sobre sí mismo, que se cultive a sí mismo, que no haga nada ajeno, nada que tenga que ver con los jueces, que aprecie la tranquilidad exenta de inquietudes públicas y particulares. Pero cuando un texto especialmente enérgico me ha levantado el ánimo y me han hincado espuelas unos modelos ilustres, me agrada saltar al foro, prestar al uno mi palabra, al otro mi colaboración, que, aunque no vaya a ser en nada útil, va a intentar, no obstante, ser en algo útil, contener la arrogancia de uno en mala hora, envanecido por su prosperidad. En mi quehacer creo, por Hércules, que es mejor fijarse en los hechos en sí y hablar basándose en ellos, subordinar además las palabras a los hechos, de modo que por allí por donde lo guíen, les siga un discurso espontáneo. ¿Qué falta hace componer obras que perduren durante generaciones? ¿Quieres no dejar de hacerlo para que la posteridad no te pase en silencio? Para la muerte has nacido. Menos molestias entraña un funeral silencioso. Así pues, escribe algo con estilo escueto para ocupar tu tiempo en tu provecho, no en tu popularidad. Un esfuerzo menor hace falta a quienes se ocupan del presente. Pero de nuevo, cuando mi espíritu se ha elevado por la grandeza de sus pensamientos, se muestra pretencioso en sus palabras y ansía hablar a tanta altura como respira, y el discurso se aviene a la categoría de los hechos, olvidándome entonces de mi norma y mi decisión más estricta, me dejo llevar por los aires y con una boca ya no mía. Por no proseguir más tiempo con cada caso, en todos ellos me persigue esta inestabilidad de mis buenas intenciones. Temo oír poco a poco disolviéndome, o lo que es más preocupante, tambalearme igual que uno que siempre está a punto de caer, y que tal vez sea más grave de lo que yo creo, pues miramos con confianza lo que nos es familiar y esa predisposición siempre estorba nuestro juicio. Pienso que muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no hubieran pensado que ya habían llegado, si ciertas cosas no las hubieran disimulado en ellos, otras no las hubieran pasado por alto, cerrando los ojos. Pues no tienes por qué juzgar que nos echamos a perder más por la lisonja ajena que por la nuestra. ¿Quién se ha atrevido a decirse la verdad? ¿Quién, situado entre rebaños de aduladores y halagadores, no se ha encomiado él mismo mucho más? Así pues, te pido que, si tienes algún remedio con el que detener estas vacilaciones mías, me consideres digno de deberte mi tranquilidad. Sé que estas fluctuaciones de mi espíritu no son peligrosas ni provocan nada alarmante. Por explicarte con una comparación real,
¿de qué me quejo? No me siento agobiado por el temporal, sino por el mareo. Extírpame, pues, este mal, sea lo que sea, y socorre al que pena con la tierra a la vista. Séneca, por Hércules, ya hace tiempo me estoy preguntando, sereno, también yo calladamente, con qué considerar comparable esta indisposición del espíritu, y a ningún ejemplo lo podría aplicar con mayor aproximación que al de aquellos que, tras librarse de una enfermedad larga y penosa, se ven incomodados por leves accesos y ligeras molestias de cuando en cuando, y cuando han escapado de las últimas secuelas, se angustian, no obstante, por aprensiones, y, ya sanos, tienden la mano a los médicos y cualquier calentura de su cuerpo la malinterpretan. El cuerpo de estos, sereno, no es poco saludable, sino que está poco habituado a la salud, tal como hay una agitación en el mar de nuevo tranquilo, siempre que descansa de una tormenta. Así pues, no hay necesidad de aquellos métodos más rigurosos que ya hemos recorrido, esto es, en unas ocasiones hacerte fuerte, en otras airarte, en otras apremiarte con dureza, sino del que viene en último lugar, esto es, tener confianza en ti mismo y creer que vas por el buen camino, sin dejarte desviar en absoluto por las huellas cruzadas de los muchos que corretean por todas partes y de unos cuantos que deambulan al lado mismo del camino. Ahora bien, lo que deseas es algo magnífico y sublime y cercano al Dios, no dejarse agitar. Esta disposición inmutable del espíritu la llaman los griegos euthymia, sobre la que hay un libro de Demócrito extraordinario. Yo la llamo tranquilidad, pues tampoco es necesario imitar y adaptar las palabras según su forma. Haya que designar la cuestión de que se trata con un nombre que debe tener la esencia del vocablo griego, no su apariencia. Queremos saber, entonces, cómo logrará el espíritu avanzar siempre con rumbo inalterable y venturoso, y mostrarse favorable a sí mismo, y mirar contento sus bienes, y no interrumpir esta satisfacción, sino mantenerse en un estado apacible, sin engreírse nunca ni deprimirse. Esto será la tranquilidad. Indaguemos en general cómo se puede llegar a ella. Tú tomarás lo que quieras de un remedio universal. Por ahora hay que sacar al medio el vicio entero, para que cada cual identifique su parte en él. Al mismo tiempo, tú comprenderás hasta qué punto tienes menos complicaciones con ese descontento contigo mismo que aquellos a los faraonos que, atados a una profesión relumbrante y apurados bajo magníficos títulos, mantiene su simulación más su vergüenza que su voluntad. Todos se hallan en el mismo caso, tanto estos que se sienten agobiados por su liviandad y su hastío y los continuos cambios de sus planes, a quienes siempre gustan más los que han abandonado, como aquellos que languidecen y bostezan. Añade a los que, no de otro modo que quienes tienen un sueño difícil, se giran y se ponen de esta forma y de aquella hasta que encuentran el reposo gracias al cansancio, modificando continuamente su estilo de vida, se quedan por último en aquel en que los atrapa no la aversión a cambiar, sino la vejez reacia a innovar. Añade también a aquellos que son poco tornadizos, no por culpa de su constancia, sino de su indolencia, y viven no como quieren, sino como empezaron. En fin, son incontables las características, pero una sola, la consecuencia de este vicio, sentirse a disgusto con uno mismo. Esto proviene de la destemplanza del espíritu y de los deseos medrosos o malogrados, cuando, o bien, no se atreven a todo lo que codician, o bien no lo consiguen y se enfrascan por completo en sus esperanzas, son inestables, mudables siempre, lo cual es inevitable que suceda a los vacilantes.
Por cualquier vía se encaminan hacia sus objetivos y se aprenden e imponen acciones deshonestas y difíciles. Y cuando su empeño queda sin recompensa, los tortura una vana vergüenza y no se lamentan de haber pretendido el mal, sino de haberlo pretendido inútilmente. Entonces se apodera de ellos el arrepentimiento por lo empezado y el pánico por empezar otra cosa, y los invade la agitación de su espíritu, que no encuentra salida, porque ni pueden dominar sus deseos ni complacerlos, y la irresolución de su vida, que se explaya poco, y el embotamiento de su espíritu pasmado en medio de anhelos frustrados. Todo esto resulta más grave cuando se han refugiado en el ocio por odio a una desdicha hacendosa, en aficiones solitarias que no puede tolerar su espíritu inclinado a los asuntos públicos y deseos de actuar e inquieto por naturaleza, que haya, por supuesto, poco consuelo en él solo. Por eso, si se le suprime el entretenimiento que a los ocupados les proporcionan sus propias obligaciones, no soporta su casa, su soledad, sus paredes, mal de sus pares, grado se ve abandonado a sí mismo. De aquí viene el hastío y el descontento de sí mismo, y la agitación de su espíritu, que no se aquieta en ningún lado, y el padecimiento triste y angustioso, sobre todo cuando le da reparo reconocer sus motivos, y la vergüenza provoca tormentas en su interior. Los deseos, recluidos en una estrechez sin salida, se ahogan ellos mismos. De ahí el marchitamiento y la melancolía y las mil fluctuaciones de su mente indecisa, a la que tienen en vilo las esperanzas concebidas, triste las desechadas. De ahí el malestar de quienes detestan su ocio y se quejan de no tener ellos nada que hacer, y la envidia, tan enemiga del engrandecimiento ajeno, pues alimenta su resquemor la desdichada desidia, y desean que todos sean aniquilados, porque ellos no han podido prosperar. Después de esta aversión por los progresos ajenos y desesperación por los propios, resulta un espíritu enojado con su suerte y quejoso de su generación, y retirado en un rincón y volcado sobre sus pesares, mientras se aburre y se avergüenza de sí mismo. Pues por naturaleza el espíritu del hombre es activo y propenso al movimiento. Le es agradable cualquier pretexto para exaltarse y desquiciarse, más agradable a los peores temperamentos, que de buen grado se desgastan en sus ocupaciones, igual que algunas llagas anhelan las manos que van a hacerles daño, disfrutan con el contacto, y al desagradable prurito corporal le complace todo lo que lo exacerba. No de otra forma diría yo que a estas mentes, en las que los deseos han aflorado como llagas malignas, les causa placer el trabajo y el trajín. Pues hay algunas cosas que también con algún dolor deleitan nuestro cuerpo, como girarse y cambiar de lado, pese a no estar cansado, y refrescarse con una u otra postura, como está el Aquiles de Homero, tan pronto, boca abajo, tan pronto, boca abajo, pronto boca arriba, acomodándose de distintas maneras, cosa que es propia de un enfermo, no soportar nada mucho tiempo y servirse de los cambios como remedios. De ahí que emprendan viajes al azar y recorran las costas y unas veces en el mar, otras en la tierra, ponen a prueba su inconstancia, siempre enemiga del presente. Vayamos ahora a Campania. Enseguida las finezas producen hastío. Visitemos lugares sin civilizar, atravesemos los bosques de Calabria y Lucania. Sin embargo, en medio del yermo echan de menos algo ameno, en lo que sus ojos ansiosos de placer se desquiten de la infinita miseria de esos horrendos lugares. Vayamos a Tarento y a su famoso puerto y a sus inviernos de clima tan suave y a su comarca aún bastante fértil para su antigua población. Torzamos ya el rumbo hacia la ciudad. Demasiado tiempo
han estado sus oídos lejos de los aplausos y del griterío. Ya les apetece también disfrutar con la sangre humana. Emprenden un viaje tras otro y cambian unos espectáculos por otros espectáculos. Como dice Lucrecio, así cada cual de sí mismo huye siempre. Pero ¿de qué le sirve si no puede escapar? Uno va consigo mismo y como un acompañante pesadísimo se molesta a sí mismo. Así pues, debemos percatarnos de que el defecto por el que pasamos fatigas no es de los lugares, sino nuestro. Somos débiles para tolerarlo todo. No soportamos ni el trabajo, ni el placer, ni a nosotros mismos, ni ninguna cosa mucho tiempo. A algunos los ha llevado a la muerte el hecho de que, aun cambiando a menudo sus planes, volvían otra vez a lo mismo, y no habían dejado lugar a la novedad. Empezó a provocarles hastío la vida y el mundo mismo, y salió lo típico de las voluptuosidades desganadas. ¿Hasta cuándo lo mismo? Contra este tedio me preguntas qué recurso pienso que hay que emplear. El mejor sería, según afirma Atenodoro, mantenerse ocupado en la acción y en la dedicación a la política y en los cargos públicos. En efecto, igual que algunos pasan el día al sol y en el entrenamiento y cuidado de su cuerpo, y para los atletas es de lejos lo más práctico alimentar la mayor parte del tiempo sus músculos y su vigor, única cosa a la que se han dedicado. Así para vosotros que preparáis vuestro espíritu para la contienda política, es de lejos lo más conveniente estar en actividad. En efecto, como tiene el propósito de hacerse útil a sus conciudadanos y a los hombres en la rebelión, y son el general, el que se ha aplicado plenamente a sus tareas, administrando, según su capacidad, asuntos del común y privados. Al mismo tiempo, se ejercita tanto como saca provecho, pero, dice, puesto que en medio de esta ambición tan desaforada de los hombres, con tantos calumniadores que retuercen en el mal sentido lo recto, la sinceridad está mal preservada, y siempre va a haber algo que estorbe más que algo que concluya bien. Hay que retirarse del foro y de la vida pública, pero un gran espíritu tiene donde explayarse sin restricciones, incluso en la vida privada. Y, como el ímpetu de los leones y de los animales con unas rejas se reprime, no así el de los hombres, cuyas acciones más notables se dan en la soledad. Sin embargo, se recatará de tal manera que, donde quiera que esconda su ocio, continúe queriendo ser útil a los hombres por separado y en conjunto con su talento, con su palabra, con su consejo único en ser útil ayer. Estado el que promueve a los candidatos y defiende a los acusados y decide sobre la paz y la guerra, sino que quien anima a la juventud, quien en medio de una escasez tan grande de buenos maestros, inculca la virtud en sus espíritus, quien aferra y retiene a los que se lanzan a la carrera hacia el dinero y el lujo, y a que no otra cosa, al menos los demora, desempeña en privado una función pública. ¿Acaso hace más el pretor que entre extranjeros y ciudadanos, o, si es urbano, a los que a él se presentan, proclama el dictamen de su asesor, que quien proclama qué es la justicia, que la piedad, que la paciencia, fortaleza, que el menosprecio de la muerte, que el conocimiento de los dioses, hasta qué punto la buena conciencia es un bien gratuito. Luego, si aplicas a tus estudios el tiempo que sustraes a tus funciones, no habrás desertado ni desacreditado tu cargo. Pues no es el único en guerrear aquel que está en la vanguardia y defiende el flanco derecho y el izquierdo, sino también quien protege las puertas y hace las guardias menos peligrosas, pero no ociosas, y está de centinela y a visión
vigila el arsenal. Estas tareas, por más que incruentas, se incluyen entre las militares. Si te consagras a los estudios, habrás eludido todo el hastío de la vida, y no ansiarás que se haga de noche por tu aburrimiento de la luz. No serás molesto para ti, ni innecesario para los demás. A muchos atraerás a tu amistad, y acudirán a ti los mejores. Pues la virtud, por más que disimulada, nunca queda invisible, sino que da señales de sí misma. Todo el que sea digno la barruntará por sus huellas. En efecto, si eliminamos toda relación y repudiamos al género humano, y vimos solo pendientes de nosotros mismos, a esta soledad, carente de todo estudio, seguirá la falta de quehaceres, procederemos a levantar unos edificios, a derribar otros, y a desviar el mar, y hacer subir el agua contra las dificultades del terreno, y a malversar el tiempo que la naturaleza nos ha dado para nuestro consumo. Unos lo empleamos con parsimonia, otros con prodigalidad. Unos lo invertimos de tal manera que podamos rendir cuentas, otros de manera que no nos queden ni los restos. Una actitud que no puede ser más vergonzosa. A menudo un anciano, bien viejo, no tiene ningún otro argumento con que demostrar que ha vivido mucho, excepto su edad. Me parece, queridísimo sereno, que Atenodoro cedió demasiado ante las circunstancias, que las rehuyó demasiado pronto. Y no voy yo a negar que a veces haya que retirarse, pero retrocediendo gradualmente y salvando las enseñas, salvando el honor militar. Para sus enemigos son más respetados y más intocables quienes se rinden con las armas en las armas, se rinden con las armas en las armas. Mano, esto pienso que ha de hacer la virtud y el amante de la virtud, si triunfa la suerte y trunca la posibilidad de actuar, que no ya inmediatamente, dando la espalda y sin armas, para buscar un escondrijo, como si hubiera algún lugar hasta donde no pueda la suerte perseguirlo, sino que se aplique con más parsimonia a sus cargos y encuentre con discernimiento algo en lo que sea útil a su ciudad. No le es posible ser soldado, que se presente para las magistraturas. Ha de vivir como un particular, que se haga orador. Le han impuesto silencio, que ayude a sus conciudadanos con su callada asistencia. Le resulta peligroso incluso entrar en el foro, que en las casas, en los espectáculos, en los convites, se conduzca como un compañero bueno, como un amigo fiel, como un convidado discreto. Ha renunciado a las tareas de un ciudadano, que ejerza las de un hombre. Por eso, con buen ánimo, nosotros no nos hemos recluido en las murallas de una sola urbe, sino que nos hemos abierto a las relaciones con el orbe entero y hemos declarado al mundo nuestra patria para que nos fuera posible dar a la virtud un campo más vasto. Clausurado está para ti el tribunal y te prohíben el estrado de los oradores y los comicios. Mira tras de ti qué vastísimas regiones se extienden, qué cantidad de pueblos. Nunca te cerrarán una puerta tan grande que no te dejen otra mayor. Pero mira que todo eso no sea culpa tuya, pues no quieres administrar los asuntos públicos, si no es en calidad de cónsul o prítano, o cérice, o sufete. ¿Qué ocurriría si no quisieras guerrear, si no fuera en calidad de general o tribuno? Aunque otros ocupen la primera línea, y a ti la suerte te haya colocado entre los triarios, guerrea desde allí con tus palabras, con tus ánimos, con tu ejemplo, con tu espíritu, aun con las manos cercenadas encuentra en el combate cómo ser útil a su bando aquel que mantiene, pese a todo, su posición y ayuda con sus gritos. Tú haz algo similar. Si la suerte te aparta del papel principal en la política, mantén, pese a todo, tu posición y ayuda con tus gritos
y si alguien te tapa la boca, mantén, pese a todo, tu posición y ayuda con tu silencio. Nunca resulta inútil la labor de un buen ciudadano, oyéndole y viéndole, con su aspecto, su gesto, su callada insistencia y su paso mismo, es de provecho. Igual que algunos tónicos son beneficiosos por su olor, sin contar con su gusto y su tacto, así la virtud difunde su utilidad, incluso desde lejos y oculta, ya sea que se expansiona y se desempeña según su derecho, ya sea que obtiene con ruegos los medios para salir y se ve obligada a arriar velas, ya sea que está ociosa y muda y recluida en un espacio angosto, ya expedita en un espacio angosto, ya expedita en cualquier situación en que está, es de provecho. ¿Por qué piensas tú que es poco útil el ejemplo de quien descansa honradamente? Así pues, de lejos es lo mejor mezclar el ocio con los negocios, cada vez que la vida iba activa queda descartada por contratiempos fortuitos o por las condiciones de la ciudad, pues nunca ha estado todo cerrado hasta el punto de que no haya lugar para ninguna actividad honesta. Es que puedes encontrar una ciudad más infeliz de lo que fue la de los atenienses cuando la despedazaban los 30 tiranos. A 1.300 ciudadanos, a los mejores, habían matado, y no por eso daban de mano, sino que se crecía sola su crueldad. En la ciudad en que se hallaba el Areópago, el tribunal más venerable, en que había un senado y un pueblo semejante a un senado, se congregaba cada día el colegio lúgubre de los carniceros y la desdichada curia se reducía ante sus tiranos. Podía hallar reposo aquella ciudad en la que había tantos tiranos, ¿cuántos habrían sido suficientes como esbirros? Ni siquiera se podía ofrecer a sus corazones ninguna esperanza de recobrar la libertad, ni se mostraba el momento para alguna solución contra un tan grande poder de los malvados. ¿De dónde, pues, a esta infeliz ciudad tantos Harmodios? Sócrates, sin embargo, estaba en medio, y consolaba a los dolientes senadores, y reanimaba a los que desesperaban de la política, y reprochaba a los ricos que temían por sus caudales su tardío arrepentimiento de esa peligrosa codicia, y, para los que querían imitarlo, difundía un magnífico ejemplo, cuando andaba a sus anchas entre los 30 déspotas. A este, sin embargo, la misma Atenas lo mató en la cárcel, y la libertad no consintió la libertad del que había insultado impunemente al batallón de los tiranos. Debes saber que, por un lado, en una república corrompida el hombre sabio tiene ocasión de darse a conocer, que por otro, en una próspera y feliz, reinan el orgullo, la envidia y otros 1000 defectos pasivos. Luego, según como se presente la política, según como lo permita la suerte, así o nos expansionaremos o nos encogeremos. En todo caso, nos moveremos y no nos aturdiremos, paralizados por el miedo. Más aún, será un hombre aquel que ante los peligros que lo acechan por todas partes, ante las armas y las cadenas que rechinan en derredor, no destroza su virtud ni la disimula, pues preservarse no es enterrarse con razón. A mi entender, Curio Dentato afirmaba que prefería estar muerto a parecerlo. La última de las desgracias es borrarte del número de los vivos antes de morir. Pero lo que habrás de hacer, si topas con un tiempo desapacible en la política, es asignarte más para tu ocio y tus letras, y poner rumbo al puerto de inmediato, no de otra forma que en una singladura peligrosa, y no esperar a que las circunstancias te suelten, sino separarte tú mismo de ellas. Ahora bien, primero deberemos examinarnos bien nosotros mismos, después los asuntos que vamos a emprender, después a causa de quiénes
y con quiénes. Ante todo, es preciso valorarse a sí mismo, porque generalmente nos imaginamos poder más de lo que podemos. Uno da un resbalón por la confianza en su elocuencia, otro le ha impuesto a su patrimonio más de lo que podía soportar, otro ha abrumado su cuerpo endeble con una tarea fatigosa. La timidez de algunos es poco apropiada para los asuntos oficiales, que requieren una expresión enérgica. La terquedad de otros no dice con la corte, unos no tienen su ira bajo control, y un enfado cualquiera los exalta hasta la salta palabras temerarias. Otros no saben contener su ingeniosidad y no se abstienen de las bromas peligrosas. Para todos estos, el reposo es más práctico que una ocupación. El altanero e intolerante por naturaleza, que evite las tentaciones de una libertad que va a perjudicarlo. Hay que tener en cuenta si tu temperamento es más adecuado para hacer cosas o para una afición ociosa o la contemplación, e inclinarse a donde te lleven las condiciones de tu talento, y Sócrates, echando mano a Éforo, lo sacó de la abogacía, convencido de que era más apto para redactar textos de historia. Responden mal, pues, los talentos coaccionados. Cuando la naturaleza es reacia, el trabajo es en vano. Hay que valorar después lo propio que emprendemos y comparar nuestras fuerzas con las cosas que vamos a intentar. Debe, pues, haber siempre más fuerza en el que hace que en su empresa. Es inevitable que agobien las cargas que son mayores que quien las lleva. Además, algunos asuntos no son tan relevantes como prolíficos y producen muchos otros. También hay que rehuirlos, estos de los que nacen ocupaciones nuevas y múltiples, y no hay que acercarse a un punto de donde no es fácil el regreso. Hay que echar mano de aquellos cuyo término puedas oponerlo tú, o al menos esperarlo. Hay que desechar los que van ampliándose durante su realización y no terminan donde te habías propuesto. Hay que hacer sobre todo una selección de los hombres, por si son dignos de que invirtamos en ellos una parte de nuestra vida, si les corresponde este derroche de nuestro tiempo, pues algunos por su cuenta nos asignan nuestras obligaciones. Atenodoro afirma que ni siquiera iría a cenar a casa de uno que no le quedara obligado por ello. Ya comprendes, pienso, que mucho menos has de ir a casa de los que con unos manjares saldan sus cuentas con los buenos oficios de sus amigos, que cuentan los platos como donativos, como si se mostraran inmoderados en honor de otros. Quítales los testigos y los espectadores, no les complacerá un festín en solitario. Nada, sin embargo, agrada al espíritu tanto como una amistad leal y grata. Qué bien está cuando hay corazones dispuestos a que cualquier secreto con total seguridad penetre en ellos, cuya complicidad teme menos que la tuya, cuya conversación mitiga tu inquietud, su opinión resuelve tus decisiones, su alegría disipa tu tristeza, su vista misma te deleita. Por supuesto, los escogeremos en la medida en que pueda hacerse libres de ambiciones, pues los defectos se propagan y asaltan al que está más cerca y son nocivos por el contacto. Así pues, igual que durante una epidemia, hemos de procurar no situarnos cerca de los cuerpos ya contagiados y ardientes por la enfermedad, porque correremos peligro y sucumbiremos a su mero aliento. Así, al escoger la índole de nuestros amigos, pondremos cuidado en ganarnos a los menos corrompidos. Preámbulo de la enfermedad es mezclar a los sanos con los dolientes. Tampoco te voy a recomendar que no sigas o no adoptes a nadie, sino al sabio. Pues ¿dónde vas a encontrar a ese que llevamos tantas generaciones buscando? Que el menos malo te valga por el mejor. Difícilmente tendrías la seguridad de haber hecho la elección más atinada si buscaras a los buenos entre los Platones y los Genofontes, y la cosecha
de la prole de Sócrates, o si se te diera la oportunidad en la época de Catón, que produjo a muchos dignos de nacer en el siglo de Catón, tal como a innumerables peores que en ningún otro tiempo, y maquinadores de los más tremendos crímenes, pues ambos grupos hacían falta para que Catón pudiera destacarse. Debió contar tanto con los buenos para que los secundaran, como con los malvados para poner su brío a prueba con ellos. Ahora, en cambio, en medio de una escasez tan grande de hombres buenos, la selección se hará menos enojosa. Sin embargo, evitemos principalmente a los tristes y a los que de todo se lamentan, a quienes nada les gusta si no es motivo de quejas. Es posible que su lealtad y su afecto sean constantes, pero un compañero nervioso y que protesta por todo es un enemigo de la tranquilidad. Pasemos a las haciendas, razón principal de las tribulaciones humanas. En efecto, si comparas todo lo otro que nos aflige, muertes, enfermedades, temores, deseos, sufrimiento de dolores y sinsabores, con las desgracias que nos provoca nuestro dinero, esta porción pesará mucho más. Así pues, hay que pensar cuánto más leve pena es no tener que perder. Al tiempo, comprenderemos que la pobreza ofrece tanto menos ocasión de amarguras, cuanto menos de pérdidas. Te equivocas, pues, si piensas que los ricos soportan con más ánimo sus quiebras. Para los cuerpos más grandes y para los más pequeños es parecido el dolor de la herida. Bion, con ingenio, dice que no es menos molesto para los calvos que para los de cabellera abundante que les arranquen pelos. Es conveniente que admitas lo mismo respecto a los pobres y los opulentos. Su padecimiento es parecido, pues en unos y otros se ha quedado adherido su dinero y no se les puede arrancar sin que se resientan. Por otro lado, es más tolerable, como he dicho, y más fácil no adquirir que perder, y por eso verás más contentos a quienes nunca ha prestado atención la suerte que a quienes ha abandonado. Esto lo vio Diógenes, hombre de enorme espíritu, e hizo que no le pudieran arrebatar nada. Tú llama a eso pobreza, penuria, indigencia. Impone el nombre infamante que quieras a la seguridad. Pensaré que ese no es dichoso si me encuentras algún otro al que no le pueda desaparecer nada. O yo me engaño, o vale un rey no estar entre avaros, estafadores, ladrones, secuestradores, siendo el único al que no pueden perjudicar. Si alguien duda de la felicidad de Diógenes, puede igualmente dudar también de la situación de los dioses inmortales. Si pasan sus días con poca felicidad, porque no poseen fincas ni huertos, ni hurtos, ni unos campos valiosos dados, menos en arrendamiento, ni un capital considerable en el mercado. ¿No te da vergüenza, seas quien seas tú, que te pasmas ante las riquezas? Venga, fíjate en el mundo, verás a los dioses desnudos, que todo lo dan, que nada retienen. ¿Tú qué piensas? ¿Que es pobre o semejante a los dioses inmortales, uno que se ha despojado de todo lo accidental? ¿Tú llamas más dichoso a Demetrio Pompeyano, que no se avergonzó de ser más adinerado que Pompeyo? A diario le informaban, como a un general sobre su ejército, sobre el número de sus esclavos, a él, cuyas riquezas desde hacía tiempo deberían haber consistido en 2 esclavos suplentes y una habitación un tanto amplia. En cambio, a Diógenes se le fugó su único esclavo y pensó que no valía la pena obligarle a regresar, aun cuando le indicaban dónde estaba. Es vergonzoso, dijo, que Manes pueda vivir sin Diógenes. Diógenes, no puedas sin Manes, me puedas sin Manes. Parece que quiso decir, ocúpate de tus asuntos, suerte, ya no hay nada tuyo en Diógenes. Se me ha fugado el esclavo, mejor dicho, me he quedado libre. La servidumbre pide un vestuario y víveres. Hay que cuidar de tantos estómagos de estos seres voracísimos.
comprarles telas y vigilar sus manos rapacísimas y utilizar los servicios de quienes andan llorando y maldiciendo. ¿Cuánto más feliz el que no le debe nada a nadie más que a quien puede negárselo facilísimamente, a sí mismo? Pero como nosotros no tenemos tanta fortaleza, hemos de reducir, al menos, nuestras haciendas, para estar menos expuestos a los ultrajes de la suerte. En la guerra son más adecuados los cuerpos que se pueden encoger tras sus defensas, que los que sobresalen y cuyo tamaño se ofrece por todas partes a los golpes. La mejor proporción de dinero es la que ni cae en la pobreza, ni se distancia lejos de la pobreza. Ahora bien, esta medida nos parecerá bien si primero nos parece bien la parquedad, sin la que no hay caudales suficientes, y con ella no dejan de ser bastante amplios, más que nada porque el remedio está al alcance y la propia pobreza puede convertirse en riqueza invocando la austeridad. Habituémonos a apartar de nosotros la ostentación y a ponderar la utilidad de las cosas, no sus atractivos. Que la comida apague el hambre, la bebida la sed, que el deseo sexual fluya en la medida imprescindible. Aprendamos a sustentarnos en nuestros miembros, a disponer nuestro atuendo y nuestra alimentación, no según la última moda, sino como las costumbres de nuestros antepasados nos aconsejan. Aprendamos a aumentar la continencia, a coartar la lujuria, a moderar el orgullo, a mitigar la iracundia, a contemplar la pobreza con ojos imparciales, a practicar la austeridad, aunque muchos se avergüencen de ella, a aplicar a los deseos naturales soluciones adquiridas por poco, a tener como bajo prisión las esperanzas desenfrenadas y el espíritu pendiente de lo porvenir, a actuar de ni manera que requiramos de nosotros las riquezas antes que de la suerte. No se puede alejar tan gran variedad e iniquidad de los infortunios, de tal manera que no caigan innumerables tempestades sobre los que despliegan grandes velámenes. Hay que concentrar los bienes en un espacio reducido para que los dardos caigan en el vacío. Y por eso los destierros y las calamidades a veces han dado en remedios y complicaciones más que graves se han solucionado con inconvenientes más que leves. Cuando el espíritu atiende poco a las normas y no se puede curar con más miramiento, ¿cómo no se va a velar por él si se recurre a la pobreza, la deshonra y la ruina? Si a la desgracia se le opone la desgracia, habituémonos entonces a poder cenar sin público y a estar esclavizados a menos esclavos, y a disponer los vestidos para lo que han sido imaginados, y a vivir más estrechamente, no sólo en una carrera y en una competición del circo, sino también en las pistas de la vida hay que dar las curvas bien cerradas. Incluso el muy abundante gasto en los estudios tiene justificación en tanto que tenga límite. ¿A qué fin los libros innumerables y las bibliotecas cuyo dueño en toda su vida apenas se ha leído los índices? Al que está aprendiendo lo abruma la multitud, no lo instruye, y es con mucho preferible dedicarte a unos pocos autores que divagar por muchos. 40.000 libros ardieron en Alejandría, que otro alabe ese hermosísimo monumento de la opulencia regia, tal como Tito Livio, quien dice que fue una extraordinaria obra del buen gusto y el celo de los reyes. No fue aquello de los reyes, buen gusto o celo, sino lujo erudito, mejor dicho, ni siquiera erudito, ya que no los habían dispuesto con vistas a la erudición, sino al espectáculo, tal como para la mayoría de los ignorantes, tampoco las cartillas de las primeras letras son instrumentos para el estudio, sino decoración para sus salones. Así pues, disponga uno de cuantos libros le sean suficientes, de ninguno por ostentación, con más propiedad. Dices,
se prodigan los gastos en esto que en bronces de Corinto y en cuadros abigarrados es incorrecto en cualquier circunstancia lo que es excesivo. ¿Qué razón tienes para disculpar al hombre que colecciona armarios de limonero y marfil, que busca las obras completas de autores o desconocidos o desacreditados, que bosteza entre tantos miles de libros, a quien de sus volúmenes le gustan sobre todo las cubiertas y los rótulos? Con que en casa de los más perezosos verás todo lo que existe de oratoria e historia, lejas levantadas hasta el techo, pues ya además de los baños y las termas, también se decoran una biblioteca como adorno imprescindible de su casa. Yo los disculparía del todo si su extravío fuera por culpa de un deseo excesivo de erudición. En realidad, esas obras acaparadas de venerables talentos, clasificadas con sus gustos, se disponen para embellecimiento y adorno de las paredes. De todos modos, has ido a dar en un género de vida complicado, y sin tú saberlo, la suerte pública o particular tuya te ha echado un lazo tal que no puedes deshacer ni romper. Piensa que al principio los engrillados soportan a regañadientes el peso y las trabas de sus piernas. Después, cuando se han propuesto no enfadarse por ellas, sino sufrirlas, la necesidad les enseña a soportarlas con fortaleza, la costumbre con facilidad. En cualquier género de vida encontrarás diversiones y desahogos y placeres. Si quieres considerar leves las desgracias antes que hacértelas aborrecibles, por ningún otro motivo ha merecido más agradecimiento de nosotros la naturaleza, que, como sabía para qué tribulaciones nacemos, ha descubierto la costumbre como lenitivo para las calamidades, haciéndonos rápidamente familiares las más penosas. Nadie aguantaría si la persistencia de la adversidad tuviera la misma violencia que su primer golpe. Todos estamos amarrados a la suerte. La cadena de unos es de oro, deslabonada, la de otros tirante y herrumbrosa, pero ¿qué más da? La misma prisión nos encierra a todos juntos y están maniatados, incluso los que han maniatado, a no ser que tú tal vez consideres más llevadera una cadena en la izquierda. A uno lo atan sus cargos, a otro sus caudales, a algunos los agobia su alcurnia, a otros su baja condición, sobre las cabezas de algunos se cierne la tiranía ajena, sobre las de otros la suya propia, a algunos el destierro los retiene en un mismo lugar, a otros el sacerdocio. La vida toda es servidumbre. Así pues, hay que habituarse a la condición de uno y quejarse de ella lo menos posible, y atrapar todas las oportunidades que uno tenga a su alrededor. Nada hay tan amargo que no encuentre en ello algún consuelo, un espíritu ecuánime. A menudo pequeños solares han servido para muchos usos por la pericia de quien trazó los planos, y un buen planteo ha hecho habitable un terreno por más estrecho que fuera. Usa la razón para las dificultades. Pueden ablandarse las durezas, ensancharse las estrecheces y los pesares, abrumar menos a quien los soporta sabiamente. Además, no hay que dejar ir los deseos hasta los extremos, sino que debemos permitirles salir hasta los aledaños, ya que no consienten en dejarse recluir del todo, renunciando a lo que o bien no se puede hacer, o bien se puede con dificultad. Vayamos en pos de lo que está situado cerca y alienta nuestras esperanzas, pero tengamos presente que todo es idénticamente superfluo, por fuera con él distintas apariencias, por dentro igual de vacío. Tampoco tengamos envidia a quienes están más arriba. Lo que parecía una elevación resulta ser el borde de un precipicio. A su vez, aquellos a los que una suerte injusta ha puesto en un apuro estarán más seguros, reduciendo la arrogancia
en cuestiones de por sí arrogantes, y rebajando su suerte al nivel del suelo lo más que puedan. Ciertamente hay muchos que por fuerza han de quedarse fijos en su cumbre, de la que no pueden descender más que cayendo, pero así precisamente demuestran que su mayor carga es el hecho de verse obligados a ser gravosos para los otros y no sentirse sueltos sino sujetos, que con su equidad, su mansedumbre, su humanidad, su mano generosa y benévola, se apresten para una caída favorable, muchos amparos, con cuya esperanza se mantengan en equilibrio más confiadamente. Nada, sin embargo, nos librará tanto de estos vaivenes del espíritu como fijar siempre algún límite a nuestros progresos y no dar a la suerte la libertad de dejarnos, sino detenernos nosotros mismos sin dudar mucho antes. Así, por un lado, algunos deseos azuzarán nuestro ánimo, por el otro, siendo limitados, no nos arrastrarán a la desmesura y el desconcierto. A los inmaduros y a los mediocres y a los menos juiciosos va destinada esta plática mía, no al sabio. Este no ha de andar temerosamente ni tanteando con el pie, pues es tan grande su confianza en sí mismo que no duda en hacer frente a la suerte y no está dispuesto a cederle su posición. Y no tiene ocasión de temerla, porque no sólo sus esclavos y sus propiedades y su rango, sino su cuerpo también y sus ojos y su mano y todo lo que hace la vida más agradable. Y a él mismo lo cuenta entre los bienes pasajeros y a él mismo lo cuenta entre los bienes pasajeros y vive como prestado a sí mismo y dispuesto a restituirse sin pesar a quienes lo reclamen. Y no se tiene por despreciable precisamente porque sepa que no se pertenece, sino que todo lo hará con tanto celo, con tanto esmero, como suele un hombre escrupuloso e íntegro guardar lo que le han confiado. Y siempre que le ordenen restituirlo, no irá a quejarse a la suerte, sino que le dirá: «Te doy las gracias por lo que he poseído y tenido. Ciertamente, he cuidado con gran beneficio tus pertenencias, pero, ya que así lo mandas, te las doy, te las entrego agradecido y gustoso. Si quieres que de momento tenga yo todavía algo tuyo, lo conservaré. Si te parece bien otra cosa, yo te reintegro, te reembolso la plata labrada y la acuñada, mi casa y mi servidumbre». Nos citará la naturaleza, que fue la primera en darnos a crédito, y le diremos: «Recibe un espíritu mejor de cómo me lo diste, no me ando con rodeos, ni me echo atrás. Voluntariamente, por mi parte, tienes preparado lo que me diste, sin darme cuenta, llévatelo. Regresar allí de donde has venido, ¿qué inconveniente supone? Mal habrá vivido quien quiera que no sepa morir bien». Así pues, primero hay que restarle importancia al asunto e incluir la vida entre lo desdeñable. A los gladiadores, como dice Cicerón, los tenemos mal vistos si intentan salvar la vida por todos los medios. Los aplaudimos si muestran ostensiblemente su menosprecio por ella. Sabe que lo mismo nos ocurre a nosotros, pues a menudo la causa de la muerte es tener miedo a la muerte. La suerte, que organiza espectáculos para su solaz, te dice: «¿Para qué voy a preservarte, perverso y tembloroso animal? Más apaleado y acribillado te verás precisamente por no saber presentar el cuello. Tú, en cambio, que aceptas el hierro sin hurtar la nuca ni taparte con las manos, sino animosamente, tendrás una vida más larga y además una muerte más fácil». Quien tema la muerte nunca hará nada como hombre vivo. Por el contrario, quien sepa que esto, cuando fue concebido, le fue dictaminado en ese instante, vivirá conforme al veredicto y al tiempo procurará con la misma presencia del espíritu
que nada de lo que le ocurra sea inesperado, pues previendo todo lo que puede pasar como si fuera a suceder, mitigará las acometidas de todos los males, las cuales nada suponen de nuevo para los que están preparados y aguardándolas, sí resultan penosas para los descuidados y los que solo esperan felicidad. Se produce una enfermedad, un cautiverio, una ruina, un incendio. Nada de esto es repentino para mí. Sabía en qué turbulenta comunidad me había incluido la naturaleza. Tantas veces en mi vecindad se han lanzado plañidos. Tantas veces por delante de mi umbral las antorchas y los cirios han pasado a la cabeza de unos funerales prematuros. A menudo a mi lado ha retumbado el estruendo de un edificio desplomándose, a muchos de los que el foro, la curia, una conversación, habían puesto en relación conmigo, me los ha arrebatado y ha separado las manos unidas de los compañeros el ataúd. He de extrañarme de que a veces me alcancen unos peligros que siempre están rondando a mi alrededor. Hay una parte grande de los hombres que no piensa en la tempestad cuando se dispone a navegar. Nunca, en una buena causa, me avergonzaré de un autor malo. Publilio, más impetuoso que los autores trágicos y los cómicos, siempre que se dejaba las tonterías de los mimos y las palabras destinadas al gallinero, entre otras muchas expresiones más enérgicas que el coturno, no sólo que el sipario. Dice también esto: a cualquiera puede acontecerle lo que a uno puede. Si uno se graba esto en las entrañas y contempla todas las desgracias ajenas, cuya abundancia es a diario enorme, como si también tuvieran ellas expedito el camino hacia él, estará armado mucho antes de ser agredido. Tárdese ser agredido, guarnece el espíritu para pasar peligros. Tras los peligros, no pensé que fuera posible. ¿Y habrías creído tú nunca que fuera a ocurrir esto? ¿Pero por qué no? Fin. ¿Cuáles son las riquezas que no acosen por la espalda la indigencia y el hambre y la mendicidad? ¿Cuál el rango cuya pretexta o bastón augural o correas patricias no acompañen las humillaciones y las notas del censor e incontables ignominias y un extremado menosprecio? ¿Cuál es el reino para el que no estén prevenidas la ruina y la destrucción, un tirano y un verdugo? Y esto no separado por largos intervalos, sino que el espacio de una hora media entre el trono y las rodillas de otro. Sabed, pues, que toda situación es variable, y que todo lo que arremete contra alguien puede arremeter contra ti. Eres un hombre adinerado, ¿acaso más rico que Pompeyo? Al abrirle Gallo, su antiguo familiar, anfitrión reciente, la casa de César, para poder cerrar la suya, le faltó el pan, el agua. Aun cuando poseía tantos ríos que nacían en sus propiedades, que desembocaban en sus propiedades, mendigó unas gotas de agua, murió de hambre y de sed en el palacio de su pariente, mientras éste, su heredero, encarga un funeral público para él, porque ya se moría de inanición. Has desempeñado las magistraturas más elevadas, acaso tan importantes, o tan insólitas, o tan universales como Sejano. El día en que el Senado lo había hecho caer, el pueblo lo hizo pedazos. De aquel sobre quien los dioses y los hombres habían acumulado todo lo que se podía amontonar, no quedó nada que pudiera arrastrar el verdugo. Eres rey. No te remitiré a Creso, que vio en vida encenderse y apagarse su pira, convertido en superviviente no sólo de su reino, sino de su propia muerte. Tampoco a Jugurta, a quien el pueblo romano contempló antes de acabar el año durante el cual lo había estado temiendo. A Ptolomeo, rey de África, a Mitrídates, de Armenia, los hemos visto entre los guardias de Gallo. El uno fue enviado al exilio, el otro deseaba ser enviado con mejores garantías.
En medio de una inestabilidad tan grande de las cosas que van arriba y abajo, si no te tomas como tu futuro todo lo que puede pasar, le das fuerzas contra ti mismo a la adversidad que deshace quien quiera que la prevé. Lo más adecuado será no esforzarnos en cuestiones superfluas o por una razón superflua, esto es, no ansiar lo que no podemos alcanzar o, una vez conseguido, comprender tarde, después de tantos sudores, la vanidad de nuestros sudores, deseos, esto es, que el esfuerzo no sea estéril, sin resultado, o el resultado indigno del esfuerzo, pues habitualmente tras esto viene la tristeza, si no ha habido éxito, o si el éxito produce vergüenza. Hay que cortar con estas idas y venidas, normales para gran parte de los hombres, que recorren casas, teatros y foros, se ofrecen para los quehaceres de otros, semejando andar atareados, siempre. Si a alguno de estos, al salir de su casa, le preguntas, ¿a dónde vas? ¿Qué planes tienes? Te contestará, por Hércules, no lo sé, pero a alguien veré, algo haré. Deambulan sin rumbo, buscando quehaceres, y no llevan a cabo aquellos que se han propuesto, sino aquellos sobre los que se han arrojado. Su marcha es impremeditada y vana, como la de las hormigas cuando trepan por los árboles, que se suben hasta la punta de la copa y de allí hacia abajo absurdamente. Llevan una vida semejante a ellas, muchos cuya indolencia uno podría no sin razón llamar inquieta. De algunos que corren como a un incendio sentirás lástima. Hasta tal punto empujan a los que se les ponen delante y arrollan a ellos mismos y a los demás, cuando todo ese tiempo han corrido para saludar a alguien que no les iba a devolver el saludo o para seguir el entierro de un individuo desconocido, al juicio de uno que siempre anda pleiteando, a la boda de otro que siempre anda casándose y haciéndose cortejo de una litera. En algunas ocasiones incluso la portean. Luego, cuando regresan a casa con un cansancio inútil, juran que ni ellos mismos saben por qué han salido, dónde han estado, dispuestos al día siguiente a seguir errabundos los mismos pasos. Así pues, que todo esfuerzo se refiera a un fin, que se remita a un fin. A los que son por su trabajo no intranquilos, sino insensatos, los inquietan sus ideas falsas de las cosas. En efecto, ni siquiera ellos se mueven sin alguna esperanza, los estimula el aspecto de algún asunto cuya inconsistencia no reconoce su mente enajenada. De la misma forma, a cada uno de los que salen para aumentar el gentío, unos motivos superfluos y banales lo llevan de un lado a otro de la ciudad y, aunque no tiene nada en que trabajar, la salida del sol lo echa a la calle y en la derecha del gallando, cuando ya, chocando contra los umbrales de incontables personas, ha saludado en vano a los encargados de los nombres. Rechazado por incontables personas, a ninguna de ellas encuentra en casa con más dificultad que a sí mismo. De este defecto deriva ese vicio tan repulsivo, espiar y fisgonear lo público y lo secreto, y enterarse de muchas cosas que ni se cuentan impunemente, ni se escuchan impunemente. Pienso que Demócrito secundaba esta opinión cuando empezaba así. Quien quiera vivir tranquilamente, que no haga muchas cosas, ni particular ni públicamente, refiriéndose, desde luego, a las superfluas. En efecto, si son necesarias, tanto particular como públicamente, no sólo hay que hacer muchas, sino innumerables, mas cuando no nos reclama la obligación habitual, hemos de reducir nuestras actividades. En efecto, quien muchas cosas a menudo hace, el dominio sobre sí mismo se lo da a la suerte, con la cual lo más conveniente es tener tratos en contadas ocasiones, y por lo demás, pensar siempre en ella y no prometerse nada de su lealtad. Me haré a la mar, si no hay ningún imprevisto, y seré pretor, si no hay ningún impedimento,
y el negocio me saldrá bien, si no hay ningún contratiempo. Por esto es por lo que decimos que al sabio no le sucede nada en contra de sus previsiones. No lo eximimos de los infortunios de los hombres, sino de sus errores, y tampoco le sale todo como ha querido, sino como lo ha pensado. Ahora bien, principalmente, ha pensado que algo puede oponerse a sus proyectos. En todo caso, es seguro que el dolor por un deseo frustrado alcanza más superficialmente al espíritu al que no le has garantizado un éxito, sin excepción. También nos debemos hacer flexibles para no encariñarnos demasiado con los objetivos que nos hemos fijado y pasar a aquellos a los que nos desvíe el azar, y tampoco asustarnos del cambio de intenciones o de actitud, con tal que no nos atrape la volubilidad, el vicio más contrario al sosiego. En efecto, también es seguro que resulta ansiosa y desdichada la obstinación, como que la suerte a menudo le arranca algo, y la volubilidad, mucho más penosa, pues jamás se reprime. Ambos extremos son enemigos de la tranquilidad, tanto no poder cambiar nada como no resistir nada. Sobre todo, el espíritu hay que retirarlo de todo lo externo hacia sí mismo, que confíe en sí mismo, que disfrute de sí mismo, que aprecie sus bienes, que se aleje cuanto pueda de los ajenos y se repliegue sobre sí mismo, que no acuse los daños, que se tome incluso la adversidad con benevolencia. Al notificarle un naufragio, nuestro Zenón, cuando oyó que todos sus bienes se habían hundido, dijo: «La suerte me ordena ser filósofo con menos impedimento». Amenazaba al filósofo Teodoro un tirano con la muerte, y además, sin sepultura, tienes, le dijo, motivos para sentirte satisfecho. Una mina de mi sangre está en tu poder. Ahora, en lo que se refiere a mi sepultura, ¡qué inepto! Si piensas que me importa pudrirme sobre la tierra o bajo ella. Giulio Cano, en verdad un gran hombre, cuya admiración ni siquiera la impide el hecho de que nació en nuestro siglo, tras discutir un buen rato con Gallo, cuando al marcharse le dijo a aquel Falaris: «No te ilusiones con esperanzas infundadas, he dispuesto que seas ejecutado», contestó: «Te doy las gracias, príncipe excelente». Me pregunto qué tenía en la cabeza, pues se me ocurren muchas respuestas. Quiso ser ofensivo y mostrar qué terrible era una crueldad en la que la muerte constituía un favor. O le reprochó su cotidiana demencia, pues le daban las gracias tanto aquellos cuyos vástagos eran asesinados como aquellos cuyos bienes eran saqueados. O lo aceptó, encantado, como una liberación. En cualquier caso, contestó con espíritu firme. ¿Puede alguien objetar? Después de eso, Gallo podía disponer que viviera. Eso no se lo temió Cano. Era conocida la fiabilidad de Gallo en esa clase de órdenes. ¿Puedes creer que pasó los 10 días que faltaban para su ejecución sin ninguna inquietud? «Parece imposible que cosas», dijo aquel hombre. «¿Qué hizo? Qué tranquilo se mantuvo». Estaba jugando a los bandidos cuando el centurión que conducía la fila de los que iban a morir ordenó que se levantara él también. En cuanto lo llamaron, contó las piezas y dijo a su contrincante: «Mira que después de mi muerte no mientas diciendo que me has ganado». Entonces, señalando al centurión, le dijo: «Tú serás testigo de que le llevo una desventaja». ¿Piensas tú que Cano jugó con aquel tablero? No, jugueteó. Apenados estaban sus amigos, que iban a perder un hombre tal. «¿Por qué?», les dijo, «¿estáis tristes? Vosotros os preguntáis si las almas son inmortales. Yo lo sabré pronto». Y no dejó de buscar la verdad hasta el final mismo, ni de someter a interrogatorio a su propia muerte. Lo acompañaba su filósofo, y ya no estaba lejos el montículo
en que se ofrecía diario sacrificio a César. Nuestro Dios, Cano, le dijo, ¿qué piensas ahora? ¿Cuáles son tus intenciones? Me he propuesto, repuso Cano, observar en ese instante fugacísimo si el espíritu percibe que se va, y le prometió que, si averiguaba algo, visitaría uno tras otro a sus amigos y les indicaría cuál es la condición de las almas. He ahí la tranquilidad en plena tormenta. He ahí un espíritu digno de la eternidad que invoca su destino como medio de demostrar la verdad, que puesto en el último escalón, interroga a su alma fugitiva y aprende cosas no sólo hasta la muerte, sino incluso de la muerte misma. Nadie ha sido filósofo durante más tiempo. No se verá precipitadamente postergado este hombre grande y digno de ser mencionado con consideración. Te grabaremos en la memoria de todos. Cabeza esclarecida, parte importante de las matanzas de Gallo. Pero no sirve de nada haber desechado los motivos de la aflicción particular, pues no pocas veces nos invade el odio al género humano. Cuando piensas qué rara es la sinceridad y qué ignoradas la inocencia y la lealtad, salvo en contadas ocasiones, solo se interesa, y te viene a las mientes tanta cantidad de crímenes afortunados y las ganancias y las pérdidas del placer odiosas por igual, y la ambición que no se contiene dentro de sus límites hasta tal punto que resplandece por medios infames. Tu ánimo se adentra en la noche, y como si se hubieran desgajado las virtudes que ni es posible aguardar ni es útil poseer, se hace la oscuridad. Así pues, hemos de tender a que todos los vicios del vulgo no nos parezcan odiosos, sino risibles, y a imitar a Demócrito antes que a Heráclito, pues éste, cada vez que se presentaba en público, lloraba, aquel reía. A éste todo lo que hacemos le parecía una desgracia, a aquel una estupidez. Hay que restarle importancia a todo y aguantarlo con una actitud optimista. Es más humano reírse de la vida que reconcomerse por ella. Añade el hecho de que también merece más agradecimiento por parte del género humano quien lo toma a risa que quien lo lamenta. Aquel le deja alguna buena esperanza, este, en cambio, deplora neciamente las cosas que desconfía de que se puedan corregir, y para quien contempla todo en conjunto, demuestra más grandeza de espíritu el que no contiene su risa que el que no contiene sus lágrimas, dado que remueve un sentimiento muy superficial del espíritu y tuiria. Entre tanto, decorado nada considera importante, nada grave, ni siquiera lamentable. Que cada cual se plantee una por una las razones por las que estamos contentos y tristes, y se percatará de que es cierto lo que Bion dijo, que todos los actos de los hombres son muy semejantes en sus comienzos, y que su vida no es más sagrada o más seria que la de un feto, que ellos, como han nacido de la nada, se ven reducidos a la nada. Pero es preferible aceptar las costumbres generales y los defectos de los hombres con calma, sin caer en la risa ni en las lágrimas. En efecto, atormentarse con las desgracias ajenas es una angustia interminable, disfrutar con las desgracias ajenas, un placer inhumano, tal como es una compasión inútil llorar y componer un gesto grave, porque alguien lleva a enterrar a su hijo. También en las desgracias propias conviene comportarse de modo que des al dolor tanto como pide la naturaleza, no la costumbre. Pues los más derraman lágrimas para mostrarlas y tienen los ojos secos en las ocasiones en que les falta un espectador, juzgando vergonzoso no llorar cuando todos lo hacen. Tan profundamente ha arraigado en ellos este defecto, depender de la opinión ajena, que incluso la cosa más natural, el dolor, llega a la simulación. A continuación viene la parte que suele, no sin razón, apenar y producir inquietud.
Cuando el final de los hombres buenos es malo, cuando Sócrates se ve forzado a morir en la cárcel, Rutilio a vivir en el destierro, Pompeyo y Cicerón a ofrecer el cuello a clientes suyos, Catón, viva imagen de las virtudes, a propagar su nombre y a la vez el de la República arrojándose sobre su espada, es inevitable atormentarse viendo a la suerte pagando unos premios tan poco equitativos. ¿Y qué se puede esperar entonces cada cual cuando ve que los mejores sufren lo peor? ¿Qué hay, pues? Mira cómo cada uno de ellos lo soportó. Y si fueron fuertes, añóralos con su misma actitud. Si fueron a su perdición como mujeres y cobardemente, no se perdió nada, o son dignos de que su valor te agrade, o indignos de que se añore su cobardía. ¿Qué hay, pues, más vergonzoso que el que los más grandes hombres, muriendo valientemente, nos hagan medrosos? Alabemos siempre al digno de alabanza, y digamos, tanto más fuerte, tanto más feliz. Te has zafado de todos los infortunios, la envidia, la enfermedad. Has salido de la prisión. No has parecido tú a los dioses digno de un mal destino, sino indigno de que la suerte tuviera algún poder sobre ti. A los que se escabullen y en plena muerte clavan sus miradas en la vida, hay que echarles mano. No lloraré a nadie que esté contento, a nadie que esté llorando. Aquel precisamente ha enjugado mis lágrimas. Este con sus lágrimas ha logrado no ser digno de otras. Voy yo a llorar a Hércules porque se quema vivo, o a Régulo porque se ve atravesado por tantos clavos, o a Catón porque se hiere en sus propias heridas. Todos ellos, con poco gasto de tiempo, descubrieron cómo hacerse eternos y alcanzaron la inmortalidad muriendo. Es motivo de preocupaciones nada trivial, también si te acicalas exageradamente y a nadie te muestras con naturalidad, como es la vida de muchos, fingida, dispuesta para ostentarla, pues uno se atormenta con la cotidiana observación de su persona y tiene miedo de que lo sorprendan con otro aspecto del que suele. Y nunca nos libramos de esta inquietud, desde el momento en que pensamos que nos valoran cada vez que nos ven. En efecto, sobrevienen muchas circunstancias que nos desnudan contra nuestra voluntad, y aunque tenga éxito tanto, es mero de uno mismo, no es una vida amena o sosegada la de los que siempre viven tras de una máscara. Por el contrario, cuánto placer entraña la sencillez sincera y carente de adornos, que no tapa nada con su conducta. También esta vida, sin embargo, corre el riesgo del menosprecio, si todo a todos está patente, pues hay quienes aborrecen todo cuanto han contemplado bien de cerca. Pero tampoco tiene la virtud peligro de desacreditarse, ofreciéndose a las miradas, y es preferible ser menospreciado por tu sencillez que ser atormentado por una perpetua simulación. Pongámosle, sin embargo, un límite. Es muy distinto que viva sencillamente o descuidadamente. También hay que retirarse a solas con frecuencia, pues el trato con desiguales descompone lo que estaba bien ordenado y reaviva las pasiones e irrita todo lo que está débil y no del todo curado en el espíritu. De todos modos, hay que mezclarlas y alternarlas, la soledad y la multitud. Aquella nos infundirá añoranza de las personas, esta de nosotros, y una será el remedio de otra. El odio a la turba lo sanará la soledad, el tedio de la soledad, la turba. Y tampoco hay que mantener regularmente la mente con la misma tensión, sino que hay que incitarla a los esparcimientos. Sócrates no se ruborizaba por jugar con niños. Catón relajaba con el vino su espíritu cansado de la gestión pública, y Escipión aquel cuerpo suyo, honrado con el triunfo y marcial, lo movía cadenciosamente,
sin contorsionarse lánguidamente, como tienen ahora por costumbre, quienes incluso, en sus andares, se contonean más allá de la blandura mujeril, sino como aquellos hombres de antes, en momentos de diversión y de fiesta, solían danzar de forma viril, sin sufrir deshonra, aunque fueran contemplados por sus enemigos. Hay que dar un desahogo a los espíritus. Tras descansar, se levantan más dispuestos y más vivaces. Igual que no hay que exigir demasiado a los campos fértiles, pues pronto los agotará su fecundidad nunca interrumpida, así el continuo esfuerzo quebrantará el ímpetu de los espíritus, recuperarán sus energías relajándose y reposando un poco de la asiduidad de los esfuerzos, nace una especie de embotamiento y lasitud en los espíritus. Y la afición de los hombres no tendería tanto al esparcimiento si la diversión y el juego no entrañaran un cierto placer natural. Su práctica frecuente privará a los espíritus de toda su ponderación y toda su fuerza. En efecto, el sueño también es necesario para recuperarse, pero si lo haces durar día y noche, será como la muerte. Es muy diferente desahogarte un tanto a disiparte. Los legisladores instituyeron días festivos para que los hombres se vieran forzados oficialmente a la diversión, como si intercalaran entre las tareas una pausa necesaria, y algunos grandes varones, como ya he dicho, se tomaban vacaciones cada mes unos determinados días. Otros no dejaban de repartir cada día entre el ocio y las preocupaciones. Así, recordamos al gran orador Asinio Polión, al que ningún asunto retuvo pasada la 10ª. Ni siquiera leía cartas después de esa hora, no fuera a surgir alguna nueva preocupación, pero con esas 2 horas se quitaba el cansancio de todo el día. Algunos recobraban fuerzas al mediodía y diferían para las horas de la tarde las tareas más livianas. Nuestros antepasados también prohibían que se abriera un debate nuevo en el Senado después de la hora 10ª. El soldado alterna sus guardias y quedan libres de servicio las noches de los que regresan de una expedición. Hay que ser indulgente con el espíritu y concederle de cuando en cuando un ocio que haga las veces del alimento y las energías, y pasear caminando campo a través, para que con el aire libre respirado en abundancia el espíritu se engrandezca y se eleve. En algunas ocasiones, un recorrido en vehículo y un viaje y un cambio de lugar nos darán vigor y ganas de comer y de beber más largamente. No pocas veces hay que llegar incluso a la embriaguez, no como para ahogarnos, sino para apaciguarnos, pues borra las preocupaciones y remueve a fondo el espíritu y remedia la tristeza, así como algunas enfermedades, y liber se llama así no por la licenciosidad de la lengua, sino porque libera el espíritu de la esclavitud de las preocupaciones y lo sostiene y reanima y lo hace más atrevido para cualquier empresa. Pero lo mismo en el vino que en la libertad es saludable la moderación. Creen que Solón y Arcesilao se dieron a la bebida, a Catón le echan en cara su embriaguez. Quien quiera que se lo eche en cara más fácilmente hará honroso el defecto que indecente a Catón. Pero tampoco hay que hacerlo a menudo, para que el espíritu no adquiera una mala costumbre, y de todos modos, a veces hay que llevarlo a la euforia y a la libertad, y deponer por unos instantes la triste sobriedad. En efecto, si creemos al poeta griego, a veces también perder el juicio es agradable, o a Platón, en balde llama a las puertas de la poesía el que es dueño de sí, o a Aristóteles, no ha habido ningún gran talento sin una mezcla de locura. No es posible decir algo extraordinario y por encima de los demás, a no ser un espíritu exaltado. Cuando ha menospreciado lo vulgar y corriente y siguiendo un instinto sagrado, se ha elevado
hasta lo sublime, entonces por fin ha cantado algo realmente extraordinario con su boca mortal. No puede alcanzar nada excelso y puesto en lugar escarpado mientras esté en sus cabales. Conviene que se salga de lo habitual y se haga notar y muerda las bridas y arrastre consigo a su conductor y lo lleve a donde habría temido remontarse por sí solo. Aquí tienes, queridísimo sereno, cuáles cosas pueden favorecer la tranquilidad, cuáles restablecerla, cuáles resistir a los vicios cuando intentan infiltrarse. Sábete, sin embargo, que nada de esto es suficientemente eficaz para quienes quieren conservar este bien tan frágil. Si un cuidado atento y constante no envuelve al espíritu propenso a desfallecer,